Vamos a hablar de las enfermedades no transmisibles. Es muy importante que entendamos qué es una enfermedad no transmisible y cómo afecta a la diferente infraestructura. Pero eh, tratando de ver lo que es la palabra infraestructura, me tomé la libertad no quiero avanzar, ahí está, de cambiar y buscar la palabra mejor ambiente y enfermedades no transmisibles, porque el ambiente hay en diferentes niveles y espero como ponga yo la charla o como puse la charla, le sea de su agrado y le sea de utilidad. Lo primero que tenemos que definir es qué es una enfermedad no transmisible, qué es la aterosclerosis, cuáles son las primeras causas de muerte en el mundo y en México, la infraestructura o el ambiente, cómo nos afecta a la ciudad, las tiendas, cómo están las infraestructuras en las tiendas, cómo están puestas, la misma ciudad y el gobierno. El ejercicio y preguntas y respuestas, que espero sea de su agrado. Entonces, lo primero es, ¿por qué las enfermedades transmisibles son tan importantes? Las enfermedades transmisibles en el 2014 representaron 38 millones de muertes ese año. 42 millones de esas, 42% de esas muertes ocurre antes de los 70 años. Eso implica que están todavía los pacientes que fallecieron en edad productiva. 17.5 millones fue muerte cardiovascular. 8.2 millones fue por cáncer. Y aquí voy a dejar en claro un punto muy importante. La muerte de los mexicanos, como la muerte de la gente en el mundo, lo más importante es la muerte cardiovascular. No es el cáncer. La mujer no muere de cáncer cervicouterino en México, no muere de cáncer de mama, muere de infarto cerebral y de infarto al miocardio. Si bien es cierto, no tenemos que dejar de seguir con todo lo que es la prevención de cáncer cervicouterino y cáncer de mama, las mujeres mexicanas mueren de enfermedad vascular cerebral e infarto al miocardio. Vean, solo ese año fue el doble del cáncer de cualquier tipo, de todas las muertes de cáncer que existieron. El problema es que hacer prevención cardiovascular es difícil porque, como van a ver en la plática, le tengo que vender a un joven que se cuide para que no se infarte a los 50 años o a los 40 años o a los 70 años. Y entonces va a decir, no, un joven de 15 años dice, pues me falta mucho para eso. Bueno, vean en México, esto fue del 2012. Enfermedades del corazón, 109,000 pacientes, diabetes 85,000 y otra vez los tumores, 73,000. Voy a hacer aquí otro paréntesis porque los pacientes diabéticos, el 90% de los pacientes que muere por diabetes o que tuvo su certificado de defunción por diabetes, resulta que murieron de enfermedad cardiovascular. O sea, una parte de ese círculo, casi el 90-85% de ese círculo pertenece a las enfermedades cardiovasculares. Ser diabético, como lo vamos a ver más adelante, implica morir por enfermedad cardiovascular o tener un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular. Vean el año pasado, esto es publicado por una revista que se llama Statista. Enfermedades del corazón, de enero a agosto del 2020, otra vez por arriba. Y otra vez vemos la enfermedad, muerte por diabetes. No existe la muerte por diabetes, existe la muerte por complicaciones de la diabetes, que son cardiovasculares, metabólicas, etcétera, etcétera. Y el 95% de esos pacientes, del 90 al 95% de esos pacientes murieron por enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares. Entonces, quiero que me sigan en la importancia que cobran entonces las enfermedades no transmisibles. Nos estamos muriendo de enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué hace la cardiología? ¿Qué hace la medicina? ¿Qué hace la salud? ¿Qué hace el gobierno? La Secretaría de Salud y qué hace en general los institutos. Lo que queremos es encontrar en la población general grupos de individuos de riesgo
Y de esos grupos de individuos de riesgo, saber quiénes son portadores de enfermedad cardiovascular ya, para evitar un estadio final. Vean que toda la población general están expuestas desde un contexto social, diabetes, enfermedades renales crónicas, ser portadores de enfermedad cardiovascular, la edad, dónde nacieron, qué comen, quiénes son sus papás, de qué grupo etario pertenecen, género, etcétera. Todo eso implica valorarlo a los grupos para subirlos de población general a individuos de riesgo. Y de individuos de riesgo, cuando se estudian, ver si son portadores o no ya de enfermedad cardiovascular. Esto es prácticamente el estudio Framingham, es una ciudad en Estados Unidos, donde este grupo de estudio lo que hizo es ver por qué se moría la gente. Detectaron que era enfermedad cardiovascular y bueno, ¿y de qué los de enfermedad cardiovascular qué tenían? Bueno, la mayoría tenía de riesgo edad, sexo masculino, hipertensión arterial sistémica, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Hipertrofia implica que está engrosado su corazón. Diabetes, obesidad, tabaquismo, y si ya habías tenido un infarto, bueno, más probabilidad todavía que tuvieras un segundo. Y aquí podemos meter otras. El grupo empezó con esto y obviamente ha ido subiendo los factores de riesgo que se han ido detectando. Esos prácticamente son los principales, pero existen otros como la anemia, la diabetes, obesidad, apnea del sueño, depresión, estrés, hipertensión arterial, EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes con enfermedad respiratoria, y obviamente también la disfunción renal. Ustedes pueden poner alrededor esos factores de riesgo y entre más tengas, más riesgo hay de que te dé un infarto del miocardio, o pueden poner en el centro enfermedad vascular cerebral o un infarto cerebral o enfermedad cardiovascular, como ustedes lo quieran manejar. Prácticamente lo que está alrededor son factores de riesgo que influyen. Y esto es una gráfica que se hizo para entender el continuo renovascular. Y entonces, esperemos todos los que estamos aquí en la conferencia estemos completamente en la zona amarilla, que solo tenemos factores de riesgo y que tenemos que hacer acciones específicas contra esos factores de riesgo. Hay factores de riesgo que podemos modificar y los no modificables. Por mucho que ha avanzado la ciencia, pues no les podemos devolver la edad que ya se gastaron los años, no lo podemos devolver. Pero sí podemos dejar de fumar, podemos hacer actividad física, podemos comer sanamente, podemos hacer cuidarnos, si somos diabéticos, cuidarnos nuestra glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos factores de riesgo lo que van a provocar es que haya algo que se llama estrés oxidativo y mecánico en nuestras arterias, lo cual va a llevar a inflamación y va a empezarse a hacer una placa de aterosclerosis. Al principio esta placa no da síntomas. La aterosclerosis y la enfermedad inflamatoria crónica del enfermo cardiovascular o del daño cardiovascular es silente, no da síntomas. Y entonces empieza a haber daño orgánico subclínico. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente no tiene síntomas, pero empieza a haber datos de que hay algún tipo de daño en su organismo. La enfermedad clínica implica ya infarto del miocardio, implica ya hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal, y tienen un evento, o esto los lleva a un evento cardiovascular y a una enfermedad crónica o a la muerte. Nosotros podemos pasar de ser un paciente con factores de riesgo a un evento cardiovascular o a muerte en un periodo de 10 años o 15 años. Y entonces mi corazón se va dilatando porque soy hipertenso, se va haciendo más grande y caigo a insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca me lleva a muerte. O puedo tener aterosclerosis silente, desarrollo de inflamación, estrés oxidativo, placa de ateroma, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y me infarto. Y entonces pasé 10 años haciendo aterosclerosis y el único síntoma que tuve fue angina de pecho o dolor de pecho. Me infarté y en media hora ya tuve muerte o un evento cardiovascular y terminé con daño miocárdico importante.
Igual para la enfermedad vascular cerebral, tengo aterosclerosis, tengo daño orgánico que no da síntomas hasta que, pum, tengo el infarto cerebral. Entonces este continuo cardiovascular puede tardar años en manifestarse o puede manifestarse de manera súbita y llevarnos a la muerte. Y eso es lo que es tan importante, porque un paciente dice que estaba bien, pues es que llegó al hospital caminando, no sé qué le hicieron en el hospital, si el paciente estaba hace una semana que estaba bien, bueno, todos los factores de riesgo, que son los que están arriba en su pantalla, hipertensión arterial, edad, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, fumar, sedentarismo, todo eso que está ahí arriba lleva a dos cosas importantes: a disfunción endotelial y aterosclerosis a través de la inflamación. Y la aterosclerosis lleva a disfunción endotelial y la disfunción endotelial lleva a aterosclerosis. ¿Qué es la disfunción endotelial? La arteria está cubierta por un órgano muy importante, que son una capa de células nada más. Esa capa de células se llama endotelio y provoca o produce que la arteria funcione bien y no se inicie la placa de ateroma. Pero la placa de ateroma, una vez que se inicia, provoca más inflamación y provoca que la placa sea mayor. Esto es importante porque a fin y al cabo todos los tratamientos que damos en cardiología y en los pacientes diabéticos y todo, lo que queremos es que disminuya la progresión o revierta la inflamación y la aterosclerosis. Esto es para provocar o tratar de incidir en menos eventos cardiovasculares. ¿Qué es la aterosclerosis? Esta es una arteria. Y ustedes pueden ver que esto que rodea al lumen o al verdadero vaso es el endotelio. Esta pequeña capa de células es la que que deja de funcionar o funciona mal y provoca que se llene una placa de ateroma. Vean cómo este centro es el centro de colesterol, todo esto es músculo, esto es una placa vieja. Y entonces la palabra aterosclerosis es acumulación intracelular y extracelular de lípidos, y esclerosis es endurecimiento arterial. La aterosclerosis va en etapas. Y entonces cuando nacemos, tenemos la arteria normal y esto rojo que se ve, que es una pequeña placa delgada de células, es el endotelio. Conforme nacemos y desde que nacemos, los lípidos se intercambian en nuestro cuerpo. No podemos vivir sin colesterol. Tanto es así que nuestro hígado produce colesterol. Si nosotros comiéramos puro pasto, nada de grasas, nuestro hígado produciría el colesterol necesario, porque todas nuestras células tienen colesterol y no pueden vivir sin colesterol. Entonces, este intercambio que se va haciendo conforme pasa la edad, los 9, 10, 15, a los 20 años se empieza a ver acúmulos pequeños de colesterol en las arterias. Y dependiendo cómo sea los factores de riesgo que tengamos, este acúmulo puede progresar e irse tan rápidamente y lesionarse o romperse la arteria en el endotelio y provocar un coágulo o un trombo que tape la arteria. Esta progresión se espera que sea arriba de los 70 años. El problema en México y en el mundo es que esta progresión empieza a ser tan rápida que tenemos pacientes que se infartan antes de los 40 años. Y entonces imagínense, es una tragedia porque los pacientes tienen 38, 37, son padres de familia, son los que mantienen a la familia, son los que son productores de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que queremos es evitar que el desarrollo de aterosclerosis temprana. Entonces, la aterosclerosis puede formar, esto es un corte histológico y esto es un corte anatopatológico, esto es un paciente que falleció y se rescató la pieza, pueden desarrollar estas placas, se rompe y se forma un coágulo. Aquí también se expuso el material que está dentro de la placa, todo el colesterol, y se forma el coágulo. Este paciente murió por un infarto. Este paciente murió por un infarto. Este paciente no se infartó, pero es tan grande la placa que la luz de la arteria
está tan pequeña que a este paciente le va a impedir que cuando camine le duele el pecho porque el flujo arterial está limitado. La verdadera luz de la arteria es todo esto. En este caso, la verdadera luz de la arteria es todo esto. Entonces, es muy importante. No sé si se está viendo. Vamos a poner toda la luz de la arteria es todo esto. Toda la luz de la arteria es todo esto. Y vean cómo está limitado el flujo a esto nada más. Estos pacientes tienen síndromes coronarios crónicos, así se llaman. En cambio, este paciente, esto es un coágulo, tapó toda la arteria. Estos pacientes obviamente murieron. Bueno, ¿por qué es tan importante la enfermedad de aterosclerosis y por qué está tomando tanta discusión en los últimos años y México personalmente, mi opinión es que atrasamos esta discusión mucho y todo? Vean este estudio, es un estudio de pacientes que tuvieron un accidente o que fueron considerados donadores de corazón y se les metió un ultrasonido en sus arterias coronarias para ver si tenían aterosclerosis. Y obvio, ustedes pueden ver que los pacientes de más edad, pues tienen más aterosclerosis. Claro, pues porque han estado más en contacto en su sangre con el colesterol y las placas y se está desarrollando aterosclerosis. El problema real, el problema grave de este estudio es que hubo grupos de 13 a 19 años y de 20 a 29 años que ya estaban desarrollando aterosclerosis. Y este grupo de pacientes son los que se iban a infartar a los 30, a los 38, a los 40, a los 45. Un paciente que está desarrollando aterosclerosis a los 50, pues se va a infartar a los 70. Pero estos pacientes que son un grupo de edad jóvenes, que cada vez está más creciente, se están infartando de manera joven. Esto es un estudio de 1993 y se los traigo a colación para que ustedes vean cómo nos enterábamos antes que los pacientes estaban desarrollando aterosclerosis. Dijimos que es una enfermedad silente, que no da síntomas. Entonces, todos nosotros que estamos en el habla, pero estamos aquí, podemos tener aterosclerosis y no sentirlo. Y entonces vean, el 62% en este hospital que se publicó, cómo se enteró el hospital que tenía aterosclerosis, pues fue que el 62% de los pacientes hombres llegó con un infarto. O sea, ya llegó con un evento. El otro 40% de pacientes no tenía síntomas, pero se diagnosticó aterosclerosis por otra causa. Una revisión, una tomografía, tenía la arteriopatía periférica, cualquier otra causa. Pero más de la mitad de los hombres llegó con un infarto. O sea, ya llegó con un daño que es irreversible. Les recuerdo que un infarto al miocardio o un infarto cerebral implica que una parte de su corazón ya se murió y una parte del cerebro ya se murió. Les recuerdo que el 50% de los pacientes que se infarta no llega al hospital, en las primeras 3 horas muere. Es por eso que tiene que ser algo importante. De estos 62% que llegaron, sobrevivieron al infarto en las primeras 3 horas y por eso llegaron al hospital. Por eso es lo grave del asunto. Y hablando de mujeres, bueno, el 45%. Ahora, ¿por qué la aterosclerosis es tan importante? Pues simple. Cuando nosotros en el hombre antiguo vivíamos, pues teníamos que caminar para conseguir frutos, teníamos que cazar, teníamos que recolectar, teníamos que hacer mucha actividad física. Llega la civilización y llega la comodidad. Ahora, yo si quisiera comer algo, me puedo bajar del edificio donde estoy y camino hacia una esquina y busco una tienda de conveniencia y si no me gusta, camino hacia la otra esquina y ya no tengo que caminar grandes distancias para conseguir comida. Y tengo más tiempo de ocio cuando lo tengo, no lo dedico a hacer ejercicio, etc. Y prácticamente esto está favoreciendo la civilización y la modernidad
a tener comida excesiva en calorías sin tener un gasto de esto, exceso de grasas animal, exceso de sal. Oiga, doctor, pero nosotros no comemos sal. Todo alimento procesado de manera industrial lleva sal como conservador. Todos los refrescos, todos, sin excepción, tienen sal. Oiga, doctor, ¿y cuáles son los que más tienen sal? Son los refrescos de cola y los refrescos de naranja. Tienen más sal que los de agua mineral. Y les recuerdo que en México somos grandes consumidores de refrescos y de bebidas azucaradas, que esto lo vamos a discutir un poquito más adelante. Y entonces dejamos de comer, tener dieta en fibra, hay obesidad desde la niñez y estos niños son los que tienen aterosclerosis. Ya no nos tenemos que levantar. Es más, este stick para cambiar la televisión ya no lo necesitamos porque ya hay control remoto y además incluso algunas con que aplauda se apaga la televisión. El estrés de las ciudades, la soledad, la depresión, las crisis familiares, todo esto lleva a mayor enfermedad cardiovascular. Oiga, doctor, pero ¿por qué dice que en México tenemos más riesgo cardiovascular, nosotros los latinos, que poblaciones, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que tienen más ingreso per cápita? Y eso tiene que ver con los genes y el ambiente. Todos estos son factores de riesgo cardiovascular modificables o controlables: hipertensión, diabetes y dislipidemia. Pero la parte genética con la que nacemos, padre, madre, abuelos y raza o grupo etario, eso la tenemos y no la podemos cambiar. Y nuestros genes pueden estar desarrollados a tener una aterosclerosis temprana o una aterosclerosis tardía. Pero dependiendo cómo interactúen con todo lo que está de este lado y con todo lo que está en los estilos de vida, pues eso se va a desarrollar más rápido o no. Por ejemplo, si mi gen está codificado para desarrollar aterosclerosis y entre los 50 y los 60 infartarme, pero me cuido, pues puedo desarrollar la aterosclerosis e infartarme a los 70. Pero si lo tengo a los 50 y no me cuido, pues puedo adelantarlo a los 40. Esto es como una balanza y tengo que poner todos los factores de riesgo en puestas. Y el ambiente, como sabemos, no solo las partículas y contaminación, sino el estrés, el no poder hacer ejercicio, el tener que trabajar 2 turnos, como vamos a ver un poquito más adelante, nos favorece a cierto tipo de enfermedades. Además de que el no tener la alimentación adecuada y no tener el tiempo para hacerlo, nos va a ayudar o nos va a obligar, nos va a orillar a desarrollar aterosclerosis. Vean qué tan importante es la genética. En pacientes que son gemelos o mellizos y viven separados, pueden tener un porcentaje, los dos obesidad, si sus padres son obesos. Pero si viven juntos, es más probabilidad de que sean obesos. Y entonces, si ningún padre es obeso, hay un 90-20% de posibilidad de que se desarrolle. Si uno de ellos es obeso, se duplica, y si los dos son obesos, casi el 80% de los niños van a ser obesos. Y esto no es solo la genética, es también costumbres. Un paciente obeso tiene genética y además sus costumbres se van a mandar a sus hijos y van a ser obesos. ¿Qué tan efectivo o qué tan problemático es esto? Vea, este es un estudio que fue en el 2003 y mascotas de pacientes obesos eran más obesas que mascotas de pacientes delgados. Entonces, esto deja claro que no es solo la genética, sino también hay una predisposición en el ambiente, nuestras costumbres, nuestra sociedad y nuestra actividad física y actividades del día, y cómo comemos y cómo nos alimentamos y todo. Bueno, factores ambientales. Nos pega mucho que haya mayor disponibilidad de alimentos baratos. ¿Saben qué? Hoy no comí por venir corriendo y porque se me complicó. Y entonces ahorita que acabe la plática voy a bajar. ¿Y qué es lo que tengo más a la mano? Tortas, tacos, Oxxo,
Seven, todos estos productos que realmente no son una buena alimentación. Y yo tendría que disponer de media hora, una hora para poder comer una ensalada o ir a una cocina económica para poder comer bien. Y obviamente mis pacientes que me están esperando ahorita en el consultorio me van a decir, oiga, doctor, yo hice mi cita, no me van a esperar. Y cada vez que yo no planee bien mi día o que me falle mal mi día, voy a tener que buscar estos mayor disponibilidad de alimentos baratos que son realmente comida procesada. Automatización, hacer más autómata y más máquinas en el trabajo, menos ejercicio, menos actividad física, inclusive en el trabajo, solo tengo que apretar un botón, ¿no? Consumo de alimentos de alto índice glucémico. Existen alimentos que por comerlos, en las siguientes horas vamos a tener una glucosa por arriba y vamos a exigirle al páncreas que secrete insulina para poder controlar el azúcar. Y entonces aquí pongo, por ejemplo, lo que nos dicen todos los que se quieren poner a dieta. No, pues ya estoy a dieta, así que compré mi cóctel de frutas con crema chantilly y granola. Es pura azúcar y entonces esto va a provocar que no bajemos de peso porque todo ese azúcar se va a convertir en triglicéridos y se va a convertir en almacenaje y lo van a convertir en grasa en nuestro organismo. Entonces, este alto índice glucémico es el que debemos de evitar. Este alto índice glucémico que antes nos decían en los comerciales y nuestros padres, porque nuestros padres no son nutriólogos, nos decían, come bien, hijo, hay que comer mucho carbohidrato porque esa es la base de la pirámide y hay que comer mucha fruta, etcétera. Y no estoy hablando que la fruta no se debe comer, sino que tiene su ración. Y luego, pues todo lo que nos llegó, yo me acuerdo mucho en mi infancia, nos llevaba mi mamá a Tomboy y al McDonald's como premio por haber estudiado, ¿no? Cuando eso era algo que mi mamá hacía tratando de ayudarnos o incentivarnos en nuestro estudio y pues que no era lo correcto, ¿no? Y obviamente las empresas y el bombardeo que tenemos por comida chatarra. Del otro lado, la disminución drástica del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para hacer actividad física. Hoy voy a acabar a las 9 de la noche, llego a su casa de ustedes con mucho gusto, pero con mucho cansancio, ya me da flojera, ya no quiero hacer ejercicio. Y entre el turno del hospital y ahorita que tenía la plática, pues ya no me dio tiempo de salir a caminar, me tuve que venir corriendo, pues bueno, ya no puedo. El abandono de las escuelas por parte de la clase de educación física y no le dan tiempo. Bueno, pues ¿qué es la educación física? Mejor que estudien más matemáticas, etcétera, ¿no? Cuando debe de haber un nivel e incluso una cultura de alimentación tiene que ser forjada en los niños. Y obvio, pues si voy a ir a 3 cuadras, pues mejor me voy en coche, no me vayan a asaltar, o pues como traigo zapatos no me quiero ensuciar mis zapatos y me voy en el coche. Ya o pedimos Uber incluso para nada más ir al Walmart, que son 3 o 4 cuadras. Vean esto. Esto es la prevalencia de obesidad en la población de 5 años o más en el 2018. Casi el 20% de los niños hombres es obeso. Y obviamente sube. Y vean, nuestras madres, 46% de las mujeres son obesas. Y les recuerdo que todavía en México somos un matriarcado y la casa sigue siendo dirigida por las mujeres. Y los hombres no es un porcentaje tan bajo. Pero vean, somos el cuarto de obesidad, perdón, somos el segundo en obesidad, nos rebasa todavía Estados Unidos. Por ahí un tiempo fuimos, creo que todavía seguimos siendo, si no me equivoco ahorita, obesidad infantil, en primer lugar en México, y tenemos un problema de salud importante. Porque ustedes dicen, bueno, pero esto es tratable, sí, pero esto implica cambiar mucha forma de pensar, cambiar ejercicio, cambiar mentalidad, cambiar alimentación, cambiar la forma en que vivimos. Y no es solo la medicina quien lo debe hacer, sino es gobierno, sociedad, familia, escuelas, etc. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, un porcentaje de pacientes con obesidad importante tiene riesgo de infarto, insuficiencia renal
y a infarto cerebral. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, recordemos que estos pacientes que se infarten o que tengan enfermedad cerebral van a tener muerte y que la mayoría va a ser antes de los 70 años. Y el que sobreviva va a tener una discapacidad porque su corazón no va a latir de manera adecuada y al que le dé un infarto cerebral puede hacer que no pueda mover la mano o no pueda mover mano y pie y que no pueda tener inclusive una conversación adecuada porque su cerebro está dañado. Y es muy obvio pensar que esos pacientes ya no van a trabajar ni producir igual o quedan dependientes de la familia. Y la familia, los jóvenes de la familia tendrán que entrar a trabajar para mantener a su padre, a su madre, o van a tener que entrar a trabajar porque ya no pueden terminar su universidad o periodos de estudio. Entonces vean cómo una enfermedad puede ser tan terrible como para tanto el individuo, como para la sociedad, como la familia. Y cada evento de uno de estos cuesta miles de pesos. Y si quedan con insuficiencia renal o medicamentos, pues los que están en el sector salud lo pagamos todos. A fin y al cabo, esos medicamentos salen de nuestros impuestos. Esa terapia de hemodiálisis, esa apertura de la arteria porque se infartó, ese paciente que tiene que ir a rehabilitación, todo eso es una carga para el sector salud y obviamente para todos nosotros, porque les recuerdo, el gobierno no lo paga, lo pagamos todos nosotros. Bueno, esto es solo una muestra de qué tan importante puede ser el mercadeo y qué tan importante puede ser la publicidad. Esta lámpara que está, pues muy, ¿cómo decir?, chistosa, se produjo y si alguien la produjo es porque hizo un estudio de mercado y si alguien hizo un estudio de mercado es porque alguien la va a comprar. Y aunque no lo crean, se compra y se vende en internet, ¿no? Y entonces la compramos y la vendemos, ¿no? Y esto provoca que alguien en su mente, en su corazón dijo, ah, yo quiero tener esa lámpara y la necesito. Bueno, no tenemos que decir qué empresa es esta, pero todos entramos y no tenemos que ver que está en otro lenguaje para saber que no es de México. Lo más importante y lo que ustedes deben de notar no es el lenguaje y cómo están ordenadas las cosas, sino que aquí faltan a la salida papas, golosinas, más refresco y jugos. Ustedes cuando entren a una tienda de conveniencia van a ver que en las salidas, después de que pasaste por toda la tienda y quisiste comprar o no comprar, la disponibilidad y el ambiente en que están diseñadas las tiendas es para que te lleves una bebida azucarada o te lleves una golosina o unas papitas. Y si ustedes ven los anaqueles se venden, o sea, estas tiendas venden los anaqueles para que estén más a la mano los productos. Y entonces yo, si soy una de bebida endulzante, quiero que mi refrigerador esté en la salida con bebidas individuales. O sea, nosotros los mexicanos compramos una bebida de 2 litros en la tienda, pero además, como hizo mucho calor y estamos cansados y nos hicimos 2 horas de súper, pues me llevo una para el este. Y no llevamos agua. Vean que hay más de 5, en esta inclusive, hay más de 5 bebidas azucaradas y solo aquí está el agua. Vean cómo está dispuesto aquí. Obviamente esto no es México, pero en México faltaría aquí las papas y las golosinas abajo de la verdura, aquí también, aquí también. ¿Y qué les parece aquí? Aquí falta un estante y podemos poner un estante con bebidas, con papas y todo para que el que pase, pues, ay, se me antojó una, la llevemos. Esto es muy importante porque esto es el ambiente en lo que nuestros niños y nosotros nos desenvolvemos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es muy fácil. Ustedes van a decir, creo que está exagerando, doctor. Si ustedes vieran cómo fallecen los pacientes, cómo es la aterosclerosis, cómo no hay desarrollo, no exagerarían. Y yo les aseguro que si ustedes entran a este súper, no van a comprar las papitas porque no están disponibles a la mano. Simplemente el que se le antoje va a tener que ir o desplazarse al lugar donde están las papas para agarrarlas. Pero no se las van a ir comiendo como hacemos todos. Mi mamá compraba unas papitas, las ponía en el carrito y íbamos comiendo papitas mientras hacíamos el súper cómodamente.
¿Y eso a qué nos predispone? Pues a más obesidad. Honor a quien honor merece, este es el doctor Vaquera. El proyecto muy difundido en todos lados, porque todo el mundo dice, estoy en desacuerdo con las etiquetas, estoy en desacuerdo con todo. Pero lo que no sabe la gente es que él y la mayoría de la sociedad médica lleva más de 15 años peleando con el gobierno y peleando con las grandes empresas para que se desarrollen cosas distintas. Yo fui a ver, a que me firmara un autógrafo, Hugo Sánchez, porque lo había tenido, o lo había traído a mi ciudad, una bebida azucarada, y la había traído, y entonces nos firmaba los autógrafos a los niños. Ya los deportistas no pueden anunciar esto. Esto es un gran logro. Ya tampoco el tabaco. Bueno, el desarrollo del programa para impuestos y las bebidas azucaradas fue tan impactante, o es tan impactante, que incluso se le amenazó, se le hizo espionaje, etcétera, al doctor. Pregunta, ¿por qué este individuo que tiene una tiendita tiene tanta bebida azucarada? No cabe, ni siquiera él cabe en la tendita. Esta fue la portada de una revista en Europa, diciendo el problema de las bebidas azucaradas en México y en América Latina. Pero ¿qué creen? Si las tiene es porque las vende. Nadie tiene nada en su tienda que no se venda. Entonces, quiero que dimensionen que este individuo está vendiendo tanta bebida azucarada porque hay alguien que la compra. Y la compramos porque estamos acostumbrados desde niños a comprar bebidas azucaradas. ¿Qué quiero decir? Si ustedes imaginan o cierran sus ojos y ven una imagen de un domingo en familia, o de lunes, o de martes, o de miércoles, o un grupo de trabajadores de la construcción haciendo su comida, los van a imaginar con un refresco. Es imposible imaginar a un mexicano sin un refresco. Cada vez sabemos menos que no consumimos bebidas azucaradas, pero es impresionante. Vean, de todo lo que hay aquí, solo hay agua simple y muy poca. Y luego la otra agua que venden como baja en calorías, resulta que también tiene calorías, que no es agua simple, ¿no? Esto es un alarmante y esto es parte del ambiente. Quiero decirles que por ahí entre el 2008 y el 2013 se hizo una propaganda muy importante, porque resulta que los alimentos y las bebidas en Latinoamérica llevaban más azúcar que otro alimento, o sea, que el mismo alimento vendido en Europa o vendido en Estados Unidos. O sea, se le añadía más azúcar. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué le necesitamos añadir más azúcar? Simple, porque es más adictivo, porque sabe mejor, porque el niño va a tener más adicción. Una vez que enganchas a alguien con el uso o la bebida azucarada se engancha, o el alimento, lo vas a comer para siempre. Tiene que haber un evento que nos cambie la visión, o algo de educación que nos cambie la visión y hacerlo. Todo el mundo dice, es que no puedo dejar de tomar el refresco, me cuesta mucho trabajo, necesito la sensación de las burbujas, la sensación de la papa que cruje, etcétera, etcétera, etcétera. Tan importante es el ambiente que en algunos pueblos de nuestro país se vende más fácil el refresco que el agua. Es más, no les llega el agua potable. Y es tan importante la ayuda que llega de estas empresas, que bueno, pues nos dan la bienvenida diciéndote, pues hace mucho calor, ¿por qué no te tomas una? Y obvio no puede faltar la tiendita de la esquina, en donde se están autorizados a comprar todos los dulces. Recuerdo en la tienda de mi escuela, pues eran puros dulces, tortas, tacos, y no se vendían ensaladas, manzana, etcétera. O sea, no nos inculcaban esta parte de educación en alimentación. Y eso es parte de nuestro ambiente. Vean, esto es tomado del proyecto del doctor Berquera. Y en otro país, en este especial en Chile, no hay premios, no hay el gran sabor que te invita, no hay que si comes esto es mejor.
no está llevado a deporte, etcétera. Entonces, esta publicidad, nos guste o no, es engañosa y nos favorece al comer. Tengo amigos que dicen, esto no va a servir, no va a servir para nosotros y no va a servir para la infancia que ya tuvo el contacto con esto. Es para la infancia que viene y que no ha tenido contacto con esto, y solo será el padre el que decide si lo compra o no, y que no se le va a antojar. ¿Por qué Chabelo anunciaba juguetes en su programa? Pues porque tenía a los niños ahí y nos encantaban los juguetes y decía, yo quiero ese, papá. Es lo mismo con los alimentos chatarra y con los alimentos con alto índice de azúcar. Bueno, ese proyecto de llevar impuesto a la bebida azucarada en el 2014 hizo que las ventas bajaran un 5.5%. Se alcanzó en el 2015 un 9.7%. Esto implica 5 litros menos por persona al año. 5.1 litros de refresco por persona al año. Es un mundo. ¿Qué tanto? Bueno, el proyecto implica que a 10 años, si continúa así, se implica 199,000 menos casos de diabetes, 20,000 menos casos de evento vascular cerebral e infarto en el miocardio, 19,000 muertes. Y a los que nos gusta el dinero, que somos todos, $983,000 menos. Esto implica el dinero de nosotros, porque nosotros pagamos el ISSSTE, el IMSS, etcétera, y los que nos toca el privado, pues nos va a tocar que gastemos, porque un infarto del miocardio se atiende en una unidad coronaria, un evento vascular cerebral se debe de atender en una terapia intensiva, y no quisiera contarles cuánto cuesta un día cama en terapia intensiva o unidad coronaria, más los procedimientos que se tienen que hacer. ¿Cuáles son las intervenciones que debemos de tener? Una adopción de dieta saludable, ejercicio físico y un cambio en nuestra conducta, lo cual no es fácil. La dieta saludable y el ejercicio físico son cosas que dependen tanto del individuo como de alguien que nos esté diciendo o alentando para hacerlo. El ejercicio físico es tan importante porque disminuye la glucemia en sangre y aumenta la sensibilidad de la glucosa a ser usada. O sea, completamente el ejercicio nos ayuda a los diabéticos. Disminuye la grasa corporal y en especial la abdominal, que es la que más daño. Es la grasa visceral la que más daño hace. Aumenta la capacidad aeróbica y la fuerza muscular, y entre más capacidad aeróbica y más fuerza muscular, más ejercicio vamos a tener. Aumenta o mejora la función del ventrículo izquierdo, que es de nuestro corazón, mejora las cifras de presión arterial y disminuye la disfunción endotelial, o sea, mejora la función de ese endotelio que decíamos que cubría las arterias, de esa capa de células tan importante que favorecía, y disminuye entonces la aterosclerosis y la inflamación. Vean, estos son los parques en la Ciudad de México, son muchos. Y hay obviamente otros que no aparecen en esto, pero esto es una búsqueda. El problema es que somos casi 9 millones de 200,000 habitantes en la Ciudad de México, y no todos podemos ir a los parques. Hay parques, sí, pero de estos 9 millones, el 30% de los trabajadores mexicanos, estamos hablando de 11 millones, trabajan jornadas excesivas. Esto publicado en la Organización de la ONU. Solo por anotación, los médicos también trabajamos 2 turnos para poder salir adelante. Y esto implica que aunque tenemos parques, pues no tenemos un horario de trabajo y una jornada de trabajo para que parte de la gente pueda disfrutar de los parques, y no solo los sábados y los domingos para desestresarnos, sino entre semana para poder hacer actividad física. Y esto implica que la actividad física la tenemos que hacer o en gimnasios o en nuestras casas. Y el poder económico adquisitivo para acudir a un gimnasio o en nuestras casas, no todos lo tenemos. Y entonces, vean, somos el número 9 en incidencia de trabajos con jornadas superiores a 48 horas. Costo de los gimnasios y la inseguridad, obviamente, para acudir a los parques, aglomeraciones y mantenimiento. Vean esto, este es el parque de Chapultepec. Yo veo a muchos no haciendo ejercicio, caminando, no se puede ni caminar ahí, vendiendo comida chatarra, cosas
souvenirs, que pues, aunque no lo crean, pues todos los compramos y los niños lo compran, y pues es como la lámpara esta de la vaquita que les digo, ¿no? Pero esto es parte del gobierno que permite que los parques sean usados como mercado. Esto no debe ser un mercado y no debe de haber comida chatarra tan, tan a la mano. Vean, la contaminación. Para que una contaminación o un lugar con contaminación tenga o genere problemas de salud depende de la concentración del contaminante, el tiempo de exposición y la ventilación minuto, o sea, la frecuencia respiratoria en la que estamos expuestos y a esa concentración y nos va a dar una dosis efectiva. ¿Por qué los niños y los adultos mayores son los más susceptibles a esto? Porque los músculos de los niños no están desarrollados y no tienen una tos efectiva y la ventilación es más débil. La disminución de los músculos en su fuerza del adulto mayor, la rigidez del tórax del adulto mayor, mayor ventilación o mayor ventilación en minuto en los niños, la ventilación colateral no existe. Esto de ventilación colateral es entre los alvéolos de nuestros órganos, existen comunicaciones y la ventilación colateral no se ha desarrollado de todo en los niños. Y en los adultos hay una disminución de la respuesta a la hipoxia y una disminución de respuesta a cuando acumulamos CO2 en nuestro cuerpo. Mayor resistencia, o sea, hay un cambio en el adulto mayor que disminuye la respuesta de defensa y los niños no tienen desarrollado esta respuesta para esto. ¿Cuál es el mayor contaminante en nuestras casas? El tabaquismo, el hacinamiento, abuelos cuidados por niños, 2 o 3 niños en una misma casa, en un departamento, el uso de combustibles. Todavía hay en nuestro país quien usa carbón, leña, petróleo, gasolina. El intercambio de áreas de aire, pues bueno, yo también quisiera que mi casa tuviera 2 pisos, que tuviera más de 8 metros, 5 metros de techo a piso para poder que sea la ventilación, ventanas muy grandes, etcétera. Pero pues mientras no lo tenga, pues mis ventanas tienen que permanecer abiertas, tenemos que buscar que tengamos una ventilación y pues no todos se pueden dar el lujo, tanto por la seguridad, tanto por donde viven, de tener las ventanas abiertas o tener un sistema de ventilación. Ahora, en lugares cerrados, los aires acondicionados, el sistema de ventilación o calefacción puede favorecer también a enfermedades tanto infecciosas como respiratorias. La movilidad del contaminante, como es el suelo, fábricas alrededor de donde vivimos, el diseño de construcción de nuestras casas y de nuestras casas alrededor y de los edificios. La ventilación es muy importante y las calles como están dispuestas para que transcurra el aire entre las calles y el calentamiento de esto favorece a que los ciertos contaminantes se tengan. Y si obviamente las mascotas, el polvo de mascotas, etcétera, puede favorecer a enfermedades respiratorias, etcétera. Esto es, en Chile, es un estudio que se hizo y vean cómo las partículas por abajo de 10 o las partículas por abajo de 2.5 favorecieron que su aumento, tuviéramos más consultas por enfermedades cardiovasculares y por enfermedades hipertensivas. Esto es importante, es todavía discutido porque ahorita alguien de ustedes me puede decir, oiga, doctor, es que las ciudades donde más hay contaminantes son las ciudades donde más estrés hay, donde menos ejercicio se hace porque la gente no tiene disponibilidad de tiempo, donde cada vez más comemos no a nuestras horas y de manera correcta. Es por eso que es muy difícil también liar entre los contaminantes y esto. Pero cada vez más años se acumulan estudios donde hay revisiones. Esto es un review del 2013, donde vieron que después de hacer varios estudios, recuerden, lo que toca a la unidad no es significante, y entonces vean que el metaanálisis lleva a favorecer a que tengamos más enfermedades respiratorias entre más partículas haya o más exposición haya. Igual en este estudio nos enseñó igual que las enfermedades cardiovasculares, en el metaanálisis favoreciera esto.
Recuerden, esto que toque la unidad implica no hay estadística o no hay una, una significancia estadística plausible. Y esto, pues es mi ciudad natal, esto es Coatzacoalcos, Veracruz, que vean qué bella postal. Claro que invita a correr por la playa, ir a la playa, etcétera, pero existen individuos que dicen esto es Coatzacoalcos y nos quieren llevar al hoyo, y que la inseguridad en Coatzacoalcos, en Veracruz, especialmente está muy importante, y pues prácticamente en México esto es la ciudad donde ustedes viven. Es cada vez más difícil tener la confianza de salir hacer ejercicio o alguna actividad. Honor a quien honor merece, no voy a dejar pasar la oportunidad de felicitar a mi maestro, el doctor Eduardo Mini, acaba de pasar el Día del Maestro. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero responder algunas que seguro van a ser. Uno, sí, los médicos también compramos cosas que no requerimos. No compré la lámpara de la vaquita, pero sí se me antojó comprar otras cosas como de Star Wars. Y sí, los médicos somos muy susceptibles a los carbohidratos, nos encanta porque tenemos muchas veces que estar en vela, y los carbohidratos te favorecen a que estés despierto. En la carrera de medicina estamos muy susceptibles a la drogadicción, alcoholismo, al aborto, suicidio, el estrés y al sedentarismo. Tenemos que pasar mucho tiempo estudiando, tenemos que pasar mucho tiempo, inclusive después de graduarnos, estudiando para estar en el nivel y la competencia. Parece muy difícil, pero para caminar a una larga senda siempre hay que dar el primer paso. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, y les voy a decir las gracias como las gracias totales, que es la única manera que sé decir las gracias, como el argentino que todos conocemos. Este es el Hospital Tacuba, y esto es una sala de hemodinamia donde se meten a los pacientes para abrirles el vaso, y esta es una unidad coronaria. Estas son las unidades coronarias del ISSSTE. Son 5 unidades coronarias en toda la Ciudad de México. El problema es que llegar a la del Hospital Tacuba, o llegar a la del 20 de noviembre, o la del Zaragoza, o la del 1 de octubre, o a la de López Mateos, es difícil por cómo está dispuesta la ciudad, por cuestiones de tránsito, etcétera. Y un paciente tiene que estar, que tiene un infarto del miocardio, en la sala de hemodinamia, de preferencia en las primeras 3 horas. En un estudio en el Hospital Tacuba que hicimos en los 2 años pasados, vimos que la primera causa de retraso para llegar es que el paciente no crea que se está infartando, que el paciente cree que es otra cosa. Y luego, para cuando llegamos, llegan tarde porque la ambulancia no llegó, o porque se fueron en un dispositivo personal, y entonces es algo muy importante. No sé si gustan, empezamos con las preguntas y respuestas, con mucho gusto. Lo que no me lo sepa, lo buscamos, y lo que le podamos ayudar, con todo. Hola, buenas tardes. Yo quiero como trabajar en esta parte de la integración de políticas públicas que favorezcan las actividades físicas, sobre todo en parques urbanos. Realmente tiene poco tiempo que las políticas, por ejemplo, de dieta en las escuelas o educación nutricional en las escuelas se han venido implementando. También, por ejemplo, el reetiquetado. Y primero tenía la pregunta de cuáles eran las fuentes que había utilizado para estas cifras como en las que ha ayudado el reetiquetado nuevo, ¿no? Porque mencionó como la carga Es el social, trabajo del doctor. económica de la enfermedad, ¿no? Bueno, de enfermedades cardiovasculares. Ok, la primero es el trabajo del doctor Simón Vaquera. Lo puedes buscar en internet y lo puedes bajar completo, pero eso es una proyección de tiempo adelante. O sea, es un trabajo que es el que está aquí. Déjame nada más. Que es
que es una proyección de lo que se tiene. Es el proyecto de impacto en México para el impuesto a la bebida. Y obviamente este impacto va a ser mayor si bajamos la cantidad de azúcares y aumentamos la actividad física y bajamos el consumo de sal, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Lo siguiente, ¿qué tan problemática puede ser lo social en estas enfermedades? Imagínate, yo tengo 42 años, ya me puedo infartar. Mi hijo está en secundaria, me muero y mi hijo depende económicamente de mí. O me infarto y ya no puedo ir a trabajar. Él tiene un proyecto de vida y quiere ser ingeniero. Y yo tenía proyectado llevarlo a la UNAM. Pues puede ser que ya no pueda ayudarlo en su proyecto de vida y te va a tener que trabajar. Y así, ¿no? Y ahora yo soy productor, voy a dejar de producir lo mismo que produzco en salud, aunque digo, no genero dinero al ISSSTE, sino lo que genero es consulta, le genero productividad, no es un concepto monetario, ¿no? Sino es un concepto de productividad, de generación de salud. Lo voy a dejar de hacer. Y si te estoy diciendo que la mayor parte de los mexicanos mueren de infarto, pues imagínate, ¿no? Sobreviviste al infarto y quedas con falla cardíaca. Hay pacientes con falla cardíaca que no pueden caminar al baño, se tienen que ayudar para poder ir a hacer pipí. O hay pacientes que no pueden caminar ya ni una cuadra. Y bueno, imagínate si eres tú un servidor público, policía, y no puedes ya hacer tú, y pues te van a mandar a hacer un policía de escritorio, ¿no? O sea, ya no vas a producir lo mismo. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, tengo otra. En estas proyecciones, bueno, más bien como en la experiencia que usted ha tenido en estos últimos años o en últimos tiempos que se han implementado medidas de reetiquetado, de educación nutrimental, de cambio de cambio de alimentación en las escuelas, ¿han notado alguna diferencia particular? Bueno, del reetiquetado no, porque les debe quedar claro que esto es una parte de cultura y nosotros ya tenemos el chip equivocado. Cambiarlo va a ser muy difícil. Entonces el chiste es que los nuevos jóvenes lleguen con un chip no como el de nosotros. Pero te voy a dar una experiencia propia. Llegué a tu casa, mi hijo estaba con mi sobrina, estaban viendo películas, esto obviamente antes de COVID, ¿no? Mi hijo creo que tenía 6 años, 7 años, más o menos. Y les dije, bueno, pues quieren una pizza, les compré una pizza porque, pues, para que vean películas, ¿no? No, papá, pizza no. Nosotros vamos a comer manzana que está ahí, me la partes y nosotros comemos manzana. Caray, tuve que tirar la pizza, pues, ¿no? Gracias a Dios. Digo, ha sido un dinero que no me dolió tirar, ¿no? Pero de veras la educación escolar nutricional es muy, muy importante porque son los que no tienen aterosclerosis. Tú, yo ya tenemos cierto grado de aterosclerosis. Si lo queremos modificar, tenemos que hacer un gran cambio mental y de nuestros hábitos para poder hacerlo. Y eso implica acceso a parques, acceso a salir, acceso a caminar en las calles, que yo pueda caminar, ¿no? Si yo vivo en la Magdalena Contreras o vivo en Polanco o vivo en Santa Fe o vivo en Nesa, te aseguro que la visión va a ser muy diferente de cómo caminamos, ¿no? Igual si vivo en mi ciudad, por ejemplo, que yo soy de Coatzacoalcos, pues no me va a dar muchas ganas de caminar y andar por la calle así como Juan por mi casa, ¿no? Eso es muy importante y la parte que tú vas a hacer es una parte muy difícil porque los gobiernos no entienden. Les voy a dar un ejemplo. Se me olvidó ahorita la fecha, pero una política que se llama Jacob estuvo y lo pueden buscar en internet, esto es de dominio público, estuvo en la decisión de toma para aumentar el impuesto para el tabaco y otra cosa era para el tabaco. Y su hija trabajaba en una tabacalera. Entonces se vino abajo eso. Obvio que hay grandes movimientos de dinero para estas empresas en que llegan tratan de evitar o frenar este cambio mental que tenemos
en los demás. Quiero decirles que si ustedes van y compran un refresco en Europa, les sale más barato que el agua. Aquí sale más barato el refresco que el agua, o que una ensalada, que una hamburguesa. Sale más caro la ensalada que la hamburguesa. Espero poder haberte contestado. Ay, hola, sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Perla. Sí. Gracias, mucho gusto. Gracias por la charla, doctor, porque pues evidentemente hay esta vinculación que casi nunca se experimenta entre pues, la salud y nuestro estilo de vida. Yo tengo una duda porque desde hace mucho tiempo yo estudio el espacio público y he tratado de vincularlo con la salud. Mi formación es promotora de la salud. Y algo que yo noto con mucha recurrencia también en los entornos escolares, pero me parece que los entornos hospitalarios no tienen una vinculación con el espacio público, a pesar de que existen las normas técnicas de construcción desde el 2008 que dice cómo debería estar funcionando por lo menos el espacio público inmediato, entiéndase banquetas. De hecho, de repente, inclusive los propios hospitales son hostiles para el resto de la población que tiene que caminar por ahí porque tiene un montón de muros ciegos, de tal manera que las personas son incluso a veces espacios bastante inhóspitos, ¿no? Entonces, justo con esta relación que usted hacía, que si los parques, que qué difícil es caminar, a mí me parece que hay una deuda del sector salud, de los establecimientos sanitarios con relación al espacio público inmediato. Y yo estoy pensando efectivamente en personas como usted y también muchísimos personas que, bueno, llegan caminando, pero específicamente que también se pueda ver la actividad de caminar como una actividad activa, ¿no? Es decir, de movilidad activa, de mover el cuerpo. ¿En qué momento pudiésemos gestionar, así como existió el etiquetado que está promoviendo el doctor Barquera, en qué momento podemos vincular el espacio público con los entornos hospitalarios en esta idea de que sean seguros, de que sean caminables, de que sean inclusive para pues toda esta población que trabaja en los hospitales, que son un montón, que inclusive en lugar de ir a un parque puedan recorrer sus entornos inmediatos con esta idea de que puedan favorecer la caminabilidad, la movilidad activa, porque yo la verdad es que no encuentro esa relación a pesar de que por lo menos tengo identificada esta normatividad y pienso que siempre me parece una paradoja porque los espacios públicos que están aledaños a los hospitales, ¿cómo es que no los pueden considerar? Y usted, si ve la posibilidad de cómo encontrar esa viabilidad de relacionar los entornos con esto, pues con estos establecimientos de salud. No sé si me di a entender. Sí. Y estamos en pañales, desgraciadamente, pocos hospitales tienen en cuenta esto que estás diciendo. Y si ustedes ven, lo primero que se enfrenta a un cuate o alguien que quiere ir a un hospital, primero tiene que pasar entre los puestos de tacos y en el de tortas. Y tiene que pasar con cuidado porque si no se lleva el tanque de gas que está ahí, ¿no? Es increíble, pero no hay ningún solo hospital que no tenga puestos frente a ellos. Ahora, los hospitales muy grandes, de una gran envergadura, tienen muros o tienen una pared que limita y que evita que se pongan esos puestos. Los hospitales pequeños no lo tienen y han crecido así y dan permisos. Los gobiernos locales dan permisos para que se pongan, etcétera. Lo cual está muy mal. En mi hospital, si tú llegas en una ambulancia o llegas en un carro, hay veces que no te puedes bajar, siquiera para bajar a tu paciente, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? El problema es que los hospitales en México no fueron planeados, fueron construidos donde se podía. Mi hospital era un convento y se fue así, ¿no? Hay clínicas que son casas y se adaptaron a las clínicas. O sea, no hay un proyecto de hospital o pocos hospitales tienen un proyecto de hospital. Y luego no hay crecimiento de hospitales y ese hospital tiene que crecer. Y tenía, por ejemplo, tenían habitaciones para los residentes o tenían un área de esparcimiento y pues tienes que tomarla porque tienes que dar más consulta, ¿no? Tienes que abrir más consultorios, ¿no?
Hay hospitales en otros países que se han estado yendo abriendo, que inclusive tiene gimnasios para los médicos y para el personal, para que terminando su labor o su jornada se puedan quedar una hora o media hora de su vida a hacer esto. Es algo que pues todavía veo lejano, pero que se está empezando a formar, porque obviamente esto que estás diciendo implica demandas, que no pude bajar a mi personal, no pude, a mi paciente no lo pude llevar a urgencias porque había 2 o 3 carros parados a la mitad, etcétera, ¿no? Inclusive seguridad, ¿no? Ahorita nunca habíamos tenido tanta seguridad en los hospitales ahora con lo del COVID, porque pues todo el mundo reclamaba pues lo que todos sabemos, ¿no? Lo que ha salido en televisión, y se metían hasta la cocina y se meten hasta la cocina, y ahora en el trabajo, en el servicio social, pues han salido varias defunciones de compañeros que fueron a hacer su trabajo social, etcétera, y se está tomando más fuerza en esto, y esto implica que yo espero que se tome en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? El doctor Simón Vaquera tiene un instituto, está en un instituto donde está tratando de ayudar en todo esto del cambio nutricional y todo. Realmente, que yo sepa, no se está viendo algo de tomar esto del espacio público. Pero si tú ves, el problema está en que la Secretaría de Salud está distinta a la Secretaría, o sea, me fue el nombre para la que podría llevar los espacios públicos, pero trabajan diferente, o sea, no trabajan, no hay una unión entre esas secretarías para poder dictaminar cómo debemos de construir un hospital y cómo eso, porque las leyes están, como tú dices, y nadie observa que se haga o que se cumpla, ¿no? Cada vez más se cierran los espacios para que esto pase, no debemos dejar el pie en el renglón, ¿no? Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Buenas tardes, muchísimas gracias por su plática, un gusto. Más que preguntas, es algunas reflexiones en el ámbito también de algunos trabajos que he podido realizar. Me parece muy relevante cómo usted termina, o sea, el mapa con lo cual usted termina la plática, y eso nos habla de modelos urbanos, o sea, considerando otra escala de abordaje, ¿no? Y me parece que esa escala, pensado desde cómo se ha ido construyendo las ciudades, ¿no? Y qué modelos urbanos hemos ido estableciendo, me parece que son determinantes. Incluso hay un estudio que habla, ahora no me acuerdo la autora, cómo hay un cambio también, y ahí no sé qué, pues ahí sí corroborar con usted, que a partir de los años 80 se genera este cambio en los padecimientos de salud, donde los problemas cardiovasculares o en el caso de las enfermedades no transmisibles, como usted comenta, ganan otra dimensión, que curiosamente va empalmado de la mano con un cambio en términos de la producción de modelos urbanos, ¿no? Donde las periferias se empiezan a gestionar de una manera mucho más fuerte, mucho más amplio, ¿no? Entonces creo que también parte del problema, gran parte del problema se circunscribe a esta misma escala de lo urbano. Y ahí me parece muy interesante el hecho de que usted haya destituido la palabra o el término infraestructura y lo haya cambiado por ambiente. Yo estoy de acuerdo con usted, no por la cuestión del ambiente, pero parece a mí que seguir con el término de infraestructura no nos va a ayudar mucho en un cambio de política que es necesario, porque remite a una expresión muy localizada. Y creo que, por ejemplo, el caso de la estructura como tal, como una estructura urbana, podría ser un término mucho más adecuado para pensar en términos de un cambio integral, en términos de la política, que integre tanto los modelos urbanos como la cuestión de la salud, que también me parece a mí que es una aproximación que tampoco se ha tomado en términos de la política pública, ¿no? Por un lado está la salud y por otro lado está lo urbano, cuando yo creo que deberían estar planteados a la par, ¿no? Y la otra cosa que me parece relevante, que también usted lo menciona, es la cuestión del espacio público. Y ahí claramente se ve no solamente que hay en términos cuantitativos, muy pocos espacios públicos, sino también una distribución espacial bastante desigual.
¿no? Y si lo vemos en términos de los padecimientos de la salud, nos vamos a dar cuenta que es justo donde, o sea, donde hay menos espacios públicos, los padecimientos de salud son más acentuados, y eso tiene que ver también con poblaciones con un nivel de marginación y pobreza más elevado, ¿no? Entonces, la configuración desigual en términos de clase también es un factor determinante, yo creo, cuando pensamos en términos de los modelos urbanos y las cuestiones de salud. Y ya para cerrar, le quería comentar que una alumna de doctorado que está trabajando en la periferia de Guadalajara, justo ha llegado a la correlación entre cómo en las periferias se establecen las personas que tienen un índice o mejor, que padecen un nivel de obesidad o de doenças cardiovasculares más elevado, más que las personas que viven en el centro de Guadalajara. Y ya después, haciendo un análisis cualitativo, una aproximación justo al ámbito que usted dice de las dimensiones sociales, ¿no? Y pues claramente que hay factores que están determinados por el mismo modelo urbano que tienen que ver con la ausencia de espacios públicos, la cuestión de la movilidad, el transporte, ¿no? El acceso a los servicios de salud, que hace que esas personas se vean más vulnerables, y hecho que, como usted dice, lo que tienen a la mano es la tiendita de conveniencia, ¿no? Entonces, su alimentación se ve también influenciada por el mismo modelo urbano, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Creo que este tema de salud pública y la cuestión del urbano es una correlación que yo siento que se debería estar trabajando mucho más, y que sí tiene una implicación importante en términos de las políticas públicas, ¿no? Y bien, eso sería. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Muchas gracias por tus comentarios. Voy a poner una diapositiva que me gustaría que vieras, porque eso que hablas se ve lo vemos en un estudio que se hizo en varios países. Nada más déjame la localizo y te la enseño. Pero no solo es ciudad, sino como país. Está distribuido la riqueza diferente. La seguridad, la inseguridad favoreció a que esto se distribuyera así, varias razones. Pero ¿cómo podemos dar crecimiento a una ciudad y todo si la empresa a fuerza quiere que se ponga en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Otra empresa en la Ciudad de México? Dices, ¿por qué no se va a Nuevo León? ¿Por qué no se va a Sinaloa? ¿Por qué no se va a, no sé, ¿no? Y cuando se van a los estados, por ejemplo, vámonos a Jalisco, bueno, pues que esté cerca de Guadalajara, ¿no? Y entonces tú quieres, no, bueno, que se vaya a una ciudad periférica para que no tengamos tanta contaminación, etcétera. ¿Quién se quiere ir a vivir allá? ¿No? Fuera de los servicios, porque los servicios de luz, salud, o sea, si me da un infarto, ¿a dónde voy a llegar? No, pues a la clínica Santa Carmen, bueno, de loco me voy a trabajar allá, ¿no? Y oiga, ¿qué pasa con los accesos a universidades para que mi hijo esté lo mejor posible? ¿Qué pasa con el área de esparcimiento, etcétera? Bueno, esto estuvo discutido en el desarrollo de grandes urbes y de grandes países, en donde empiezan a distribuir sus formas y de su trabajo y la distribución de hospitales. Es un hecho que en los hospitales en México, o la distribución de hospitales en México, no es la adecuada. Y entonces empezamos a tener un poco de distribución, y entonces hay pacientes que en Chihuahua tienen que viajar para atenderse por ejemplo, en Monterrey o en Coahuila, ¿no? Gasto de avión, de transporte, el paciente tiene que quedarse allá, etcétera, ¿no? O sea, está mal distribuido salud, trabajo, todo lo que tú me quieras mencionar está.
Estoy buscando no se me desesperen, estoy buscando la diapositiva porque para mí es muy importante eso que dijiste de las periferias y los pacientes que se enferman. Pues resulta que en los países de alto nivel económico, cuando les hacías una valoración de riesgo, resulta que los pacientes decían que iban a tener, varios iban a tener infarto al miocardio. Y entonces, a los pacientes de América Latina les hacías la misma establecimiento de riesgo y decían que no nos íbamos a infartar tanto como ellos. ¿Y qué creen? Que resulta que los países con ingreso per cápita menor salían con menos riesgo cardiovascular, pero eran los que se infartaban. Aquí está. Los que se infartaban más. Ok, este estudio es el Interhealth. Y entonces, vean los que vivían en una zona urbana, zona rural. Países con ingreso alto, o sea, poder económico alto per cápita para los pacientes, las personas. Países de ingreso medio y países de ingreso bajo. Pues México, por mucho que quieran, está entre ingreso medio y ingreso bajo, no lo voy a discutir, pero no somos de ingreso alto, ¿no? Y entonces vean que en las zonas urbanas y rurales de los países con menor ingreso salían con menos riesgo cardiovascular que los países con alto ingreso. Pero resulta que a la hora de hacer el seguimiento, los países de ingreso alto que están en verde tenían menos infarto del miocardio, menos enfermedad vascular y menos insuficiencia cardíaca que los países de ingreso medio e ingreso bajo. Y esto resultó que porque tenían menos acceso a hospitales y atención clínica, menos acceso a medicinas, menos acceso o poder económico para hacer actividad física, para poder comer bien. O sea, yo ahorita salgo y me como una hamburguesa o una torta porque ahorita tengo pacientes en espera y después de atenderlos, pues yo tengo que comer, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo es esto exactamente. Entre más pobre, más riesgo. Y sí, así como lo oyen, ser pobre da más riesgo cardiovascular. Porque no voy a tener acceso temprano a medicamentos, no voy a tener acceso temprano a la salud. No sé si, espero poder haber contestado, pero igual lo mismo como lo estás diciendo, el vivir en las periferias, pues menos actividad física, menos disponibilidad de ir a un evento, a un establecimiento deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? La última pregunta. No veo un número levantado. Nadie levanta la mano. Bueno, doctor, yo tengo como preguntas técnicas de la presentación que hizo. Si hay un número máximo de infartos que pueda tener que pueda aguantar el corazón, o puedo tener cantidad de infartos. Otra es si se puede revertir por completamente la aterosclerosis. Y porque comentó algo de la grasa visceral, que es la que más daña. ¿Por qué esa grasa es la que más daña? Ok, vamos por parte. Muy buenas preguntas. Bueno, lo primero que te va a decir un paciente es, hola doctor, es que yo he sufrido de 4 infartos, ¿no? Es poco probable que sobrevivas, o sea, le estamos hablando de un 50%. Digo, cada vez más con la tecnología, educación, etcétera, cada vez más sobreviven a los infartos y cada vez más quedan con insuficiencia cardíaca. Pero el 50% muere en las primeras 3 horas. El infarto es una de las causas de muerte súbita y de muerte fetal, igual el evento vascular cerebral. ¿Cuántos infartos nos puede dar? Muchos pacientes no sobreviven al segundo infarto. He tenido pacientes con 3, ¿no? Pero realmente muchos catalogan infartos a los que no son infartos, ¿no? Entonces, si hablo con la vecina, me dice, no, es que yo me infarté 4 veces, fui 4 veces al hospital porque me dolía el pecho, y a veces no son infartos realmente lo que lo llevó, ¿no? La otra pregunta era si se puede revertir la aterosclerosis completamente. No.
se puede congelar. De hecho, una vez que tú empiezas a tomar medicamentos, porque, por ejemplo, un paciente que se infarta debe tomar medicamentos toda la vida, hasta que lo gradúe Dios. Y un paciente que tiene aterosclerosis debe de cambiar sus hábitos y tomar ciertos medicamentos para congelar la aterosclerosis. Les voy a mostrar otra plática en lo que te contesto esta, porque tu pregunta es muy interesante para mí. Y la otra que me decías era, ¿cómo era la otra pregunta? Eran tres. La grasa visceral. La grasa visceral es las células que producen o que favorecen entre las células grasa inflamación. Y la inflamación nos lleva más a aterosclerosis. O sea, producen más moléculas que favorecen el depósito de ateroma y la disfunción endotelial. Es por eso importante que la grasa visceral debemos de tener, debemos de buscar que no tengamos esta, ¿no? Y lo otro importante es que debemos de buscar que tengamos, ¿dónde dejé la plática? Por aquí. Que tengamos dieta, ejercicio, etcétera, porque esas son exactamente, la grasa visceral es la que nos pega más rápido y la que nos afecta. Bueno, les voy a poner, nada más para acordarse, puedes tener placas muy cerradas con mucho ateroma, pero que no van a producir inflamación, no van a producir infartos porque están frías, no están inflamadas. O puedes tener placas con menos daño, así, no tan cerradas, pero que están muy inflamadas y que van a provocar el evento clínico o el infarto, tanto cerebral como infarto al miocardio. Espero haya contestado tu pregunta lo mejor posible. Muchas gracias. Pues si alguien más que tenga un último comentario, pregunta. Creo que la presentación del doctor Narváez fue muy clara, muy entendible para las personas que no conocemos sobre medicina, sobre cardiología. Y le agradezco mucho en nombre del doctor Javier Delgado, que es el coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, y a los 28 participantes, invitados que estuvieron aquí escuchando y haciendo preguntas. Agradezco mucho, doctor, su paciencia, su tiempo, y pues creo que damos por finalizado este evento.